invitar a que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, en el capítulo 18, y continuamos así nuestra exposición a las predicaciones de este libro de manera consecutiva, continuada y expositiva. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 17. Nos ocupará este texto en esta mañana. Dice así las Escrituras: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios nuestro, queremos exaltar tu nombre en este día. Este es el día que tú has hecho para que nos gocemos y alegremos en ti. Señor, este es tu día. Es un día de 7 que has santificado y que nosotros debemos santificar también para ti. E imploramos, Señor, que por medio de este medio, valga la redundancia, podamos glorificarte, santificar tu nombre, adorarte. Señor, por la exposición a tu palabra, Señor, así te conozcamos más y mejor. Y Señor, que por medio del conocerte más, también nos volvamos más a ti. Te imploramos que tú nos bendigas por medio de tu palabra en esta mañana. Que la predicación de ella sea por ti auxiliada, Señor, y que todos los que escuchamos tu palabra también seamos por ti auxiliados y bendecidos por medio de ella. En Cristo te lo pedimos. Amén. Una verdad poco valorada acerca del ministerio es que los pastores y misioneros, tal vez más que otros creyentes, son objetos de ataques de dentro y de fuera, y llevados por el mismo Dios a circunstancias adversas que lo llevan al desánimo y debilitan sus fuerzas. Spurgeon, alguien que ya no necesita presentación, en uno de sus famosos discursos en la Escuela de Teología
que presidía y donde se preparaban para el ministerio muchísimos hombres, dijo: a buenos hombres se les promete tribulación en este mundo, y los ministros la pueden esperar en mayor proporción que otros, de modo que así puedan aprender a entender el sufrimiento del pueblo del Señor, y que por tanto puedan ser pastores adecuados de un rebaño enfermo. Así dijo Spurgeon. Tampoco el apóstol Pablo escapó a las garras del desaliento. El inicio de Hechos 18, como ya leímos, lo encuentra en medio de lo que algunos denominan un bajón en su agotador ministerio. Según en el segundo viaje misionero, ya había sido muy arduo. Después de recorrer Asia Menor, confirmando las iglesias, como dice Hechos 15:41, atravesó el mar Egeo hasta llegar a Macedonia. La sanidad de una chica endemoniada en Filipos, usted recuerda, provocó un motín, y tanto él como Silas fueron azotados y encarcelados. Y después de ser liberados por la providencia, y esta mediante un devastador terremoto, a Pablo le obligaron a salir de la ciudad. De allí fue a Tesalónica, donde su ministerio disfrutó gran éxito, sí, pero la persecución lo forzó a huir a Berea, donde muchos también respondieron a su predicación y a su enseñanza, pero nuevamente la persecución lo siguió allí desde Tesalónica. Los judíos fueron hasta Berea, y Pablo se vio obligado de nuevo a escapar del peligro. Llegó sin compañía a la gran ciudad de Atenas, donde su espíritu fue grandemente consternado por la idolatría de toda esa ciudad, de toda la población de allí, y en gran parte, déjenme decirles que se hizo caso omiso a la brillante predicación en defensa del cristianismo del apóstol. Muy probablemente, por los escasos resultados de conversiones en esta ciudad, y ya nosotros vimos esto el domingo pasado, salió de Atenas, dice este texto de Hechos 18 ahora, y fue a Corinto, a 80, aproximadamente de 75 a 85 kilómetros de distancia. Sin embargo, Corinto era una de las ciudades más pervertidas de la antigüedad, al punto que cierto comentarista bíblico escribe, escuchen bien, Corinto era una ciudad incluso más malvada que otras más grandes del imperio en este periodo. El mismo término corintio llegó a significar libertino. Corintiasomai o corintianizar, en este caso, significaba practicar prostitución. Ese era el significado de la palabra corintianizar, para que ustedes vean qué tipo de ciudad era Corintio. Por otro lado, corintiastes, o quería decir, era igual a decir fornicario, y corintiacore quería decir muchacha o cortesana o muchacha prostituta. Fíjense de la palabra corintio, cuántas palabras se originaron, y todas palabras que indicaban inmoralidad sexual. Otro comentarista destaca: elevándose 500 metros por sobre Corinto estaba la Acrópolis, en la cima de la cual se ubicaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Cada noche, las 1000 sacerdotisas del templo, que eran prostitutas, bajaban a la ciudad para ejercer su oficio. En agudo contraste con el sosegado centro intelectual y cultural de Atenas, Corinto era sin lugar a dudas una ciudad bulliciosa donde solamente los groseros, incultos y ordinarios lograban vivir. En todo lo contrario de Atenas, pero muy parecido a nuestro mundo, donde hay tantos atenienses como corintios. Por tanto, lo anterior, por todo lo que hemos dicho anteriormente, y otros elementos o datos bíblicos, algunos aseguran, escuchen bien, que al llegar a Corintio Pablo sintió gran desánimo. Fíjense, la combinación de un éxito limitado en Atenas,
la soledad y la perspectiva de enfrentarse a esta ciudad con su comercio y su vicio justificaba la debilidad y el temor que se apoderaron del apóstol cuando llegó para comenzar su obra. Por otro lado, como decíamos, si investigamos en las cartas del mismo apóstol, si nosotros miramos algunas cartas apostólicas, notaremos en las condiciones que éste estaba al llegar a Corintio. Pablo escribió algunas cartas desde Corintio en este tiempo. Y por eso podemos saber si en el estado anímico que Pablo se encontraba. Como por ejemplo, escribiéndole a los mismos corintios, no por supuesto desde Corintios, sino desde otro lugar. Pablo le escribió a los corintios, pero le escribió como él y les habló de cómo él estaba en ese tiempo. Le dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice. Cuando le escribe a los mismos corintios, en 1 Corintios 2:3. Luego, estando allí en Corintio, como yo les decía, él le escribe a los tesalonicenses. Y mira con lo que les dice. En 1 Tesalonicenses 3, versículo 6 al 8, para los que están tomando nota. Él les dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, o sea, de Tesalónica, a nosotros, allí a Corinto, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fíjense, como Pablo dice, nosotros estábamos en medio de necesidad y de aflicción. Dice, disculpen que me perdí en la lectura. Dice, por medio de ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjense, Pablo, la expresión que usa en el último versículo, en el verso 8, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Estábamos como muertos aquí. Pero cuando llegaron las noticias de Tesalónica, cuando Timoteo vino con noticias de Tesalónica, de que ustedes estaban firmes en la fe, entonces revivimos. La aflicción en la que estábamos, la necesidad y la aflicción en la que estábamos, realmente cambió. Fuimos consolados por la noticia de ustedes. Ahora, es por todo lo que hemos visto, que veremos este pasaje de las Escrituras bajo el título El consuelo divino para sus hijos. Vamos a ver que mientras nos expongamos a la predicación de este pasaje bajo este título, bajo este tema, vamos a ver y contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿deja Dios a sus hijos en estado de desaliento y aflicción por mucho tiempo? ¿Deja Dios en estado de desaliento y aflicción a sus hijos por mucho tiempo? ¿Qué medios suele usar Dios para animar a sus hijos afligidos? ¿Qué medios suele usar Dios para animar a sus hijos cuando están en aflicciones? Ahora, si estamos en aflicciones o desaliento, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar y a quién debemos acudir? Bien, daremos respuesta a todas estas interrogantes acercándonos al texto, mirando los medios, ¿verdad? Los medios que nuestro buen Dios y Padre usó para sacar a Pablo de su condición de aflicción, temor y desánimo. Y veremos los medios que con frecuencia Dios usa para sacar a sus hijos de esta condición. Bien, el primer medio que vamos a ver que Dios usó para sacar a Pablo del desaliento, del desánimo, del temor quizás, fue la compañía de amigos. Y podemos agregar una palabra a este medio, la compañía de amigos cristianos o de amigos creyentes. Esto lo vamos a ver en los primeros 5 versos. Si nosotros revisamos los primeros 5 versos de la historia que nos ocupa hoy, del pasaje que nos ocupa hoy, dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Nosotros sabemos que, aunque se narra así de sencillo, estamos hablando de 75, 80, 85 kilómetros entre una ciudad y otra, y estamos hablando, por supuesto, de días de camino, al menos 2 días de camino. Y halló a un judío llamado, dice la Escritura, que allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue
fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga cada día de reposo. Vamos a ver, hermanos, que esa ayuda que Dios le envió a Pablo, ese medio para ayudarlo en su aflicción, fue un matrimonio que fue una gran bendición para Pablo en el ministerio, que fueron Aquila y Priscila. Ahora, hermanos, la lucha de Pablo se hizo más intensa porque debió soportar a solas muchas batallas. Con Silas y Timoteo, aún en Macedonia, recuerden que ellos se habían quedado en Macedonia, tuvo que ser llevado hasta Grecia o Acaya, y en específico a Atenas, pero Timoteo y Silas habían quedado en Tesalónica o en Berea, por lo menos en la zona de Macedonia. Ahora, aunque si nosotros revisamos en las Escrituras, algunos pueden llegar a una conclusión que es ciertísima, o sea, muy probablemente Timoteo y Silas fueron hasta Atenas antes de que Pablo fuera a Corinto. Sin embargo, Pablo les envió de regreso a Timoteo, le envió a Tesalónica, y a Silas muy probablemente le haya enviado a Filipos. Ahí les envió una carta a la iglesia en Filipo, etc. Ahora, luego cuando Pablo llega a Corinto, ni Silas ni Timoteo estaban con él. Él estaba solo y indudablemente la lucha se hace más fuerte, más recia, el desánimo llega con más facilidad cuando estamos solos. Recuerden, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabía que el apóstol necesitaba a alguien más que le ayudara a llevar la formidable carga que tenía. Pablo halló esa compañía que necesitaba con desesperación primeramente en el hombre, en aquel judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia o de Roma, con Priscila, su mujer. Pues dice la Escritura, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio, el emperador romano, había dado una orden que todos los judíos estaban ahí. No tenemos tiempo para explicar por qué sucedió eso y cuándo sucedió y cómo hay historiadores que hablan de ese suceso. Y esto hace a las Escrituras más contundentemente fieles, pues está narrando un hecho histórico que realmente ocurrió. Así como cuando se menciona después a Galión como procónsul, de hecho, esa palabra procónsul era usada solamente en ese tiempo donde se desarrolló la historia de este libro que estamos leyendo hoy. Y solamente en ese tiempo se le llamó procónsul a un gobernador de una región. O sea, y esto le da todavía más firmeza a las Escrituras como un libro digno de fiar en él. Ahora, la amistad de esta pareja con Pablo, para concentrarnos en nuestro objetivo, fue tan ampliamente usada y bendecida que el apóstol habla de esto, de esa amistad en los términos siguientes. Él dice en una de sus cartas: saludad a Priscila y a Aquila, y específicamente en Romanos capítulo 16, los versículos 3 y 4, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermano, la amistad de Pablo y de Priscila y Aquila fue tal que ellos en cierto momento arriesgaron su vida por Pablo. Y Pablo les llama mis colaboradores, pero además Pablo dice: yo doy gracias a Dios por ellos. Y no solo doy gracias a Dios por ellos, porque Pablo sabe que solo Dios puede darnos amigos. Por eso le da gracias a Dios. Pero dice: no solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles, porque las iglesias de los gentiles también están agradecidas de esta amistad que Dios nos ha dado y del valor de Aquila y Priscila para el reino de Dios. La amistad de Pablo con este matrimonio nos habla además de la condición de regenerados o cristianos de esto. Miren, cuando usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 18, usted va a quedar impresionado por algo. Usted va a decir: bueno, ¿por qué no se habla de la conversión de Priscila y Aquila? No se habla.
Se dice que eran judíos que venían de Roma, pero no se nos dice cuándo se convirtieron. No se nos dice si se convirtieron por la predicación de Pablo. Por lo tanto, tenemos que pensar que o se convirtieron mucho después o se convirtieron antes. Hermanos, sin embargo, cuando nosotros vemos que Pablo hace amistad con ellos y comienza a trabajar con ellos, lo que tenemos que decir es que lo más seguro es que ellos ya eran cristianos, venían de Roma. Recuerden que en Roma Pablo no fue quien predicó el evangelio. Ya otro apóstol había llegado a Roma, había predicado el evangelio, o de alguna manera había llegado el evangelio a Roma. Y muy probablemente este matrimonio había salido huyendo de Roma precisamente por ser cristiano, porque los persiguieron, aunque todos los judíos mandaron que todos los judíos salieran de Roma. Pero ellos muy probablemente por ser cristianos. Esa amistad de Pablo y esa unión de Pablo para trabajar con ellos, para estar con ellos, para andar con ellos, es porque ellos eran creyentes ya. Ahora, notemos que el cansancio o tristeza o tribulación no apartó a Pablo del deber u obligación de predicar el evangelio. Si nosotros nos fijamos en el versículo 4, Lucas nos dice que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, Pablo probablemente por sus cartas, por todo lo que ya hemos visto, probablemente estaba con cierto temor, con desánimo. No fue igual su ministerio en Corinto, o no comenzó igual su ministerio en Corinto. Sin embargo, él sabía que una cosa tenía que hacer. Con deseos o sin deseos, con mucho aliento o con poco, él tenía que predicar el evangelio. Y él iba y fue a la sinagoga y allí dialogó o discutió o predicó el evangelio cada día de reposo. Cada día de reposo él cumplió así con su deber o con su obligación. Ahora, además de Priscila y Aquila, o de Aquila y Priscila, para dar el orden que se da en este pasaje, aunque la mayoría de los pasajes donde se menciona a este matrimonio se menciona primero la mujer, y no tenemos tiempo para hablar de ese misterio ahora, de por qué primero Priscila y después Aquila. Ahora, nosotros tenemos que saber que no solo Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, sino Silas y Timoteo llegaron en un momento muy oportuno a donde estaba el apóstol. Cuando nos dice la escritura en el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice en nuestra versión Reina Valera del 60, la versión que estamos leyendo, dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero ahora déjenme decirles que hay un gran debate sobre este texto y su orden correcto o su verdadero sentido de las palabras aquí. Como por ejemplo, muchas de las Biblias, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia la textual, etc. Aquí nos hablan de que cuando Silas y Timoteo vinieron, entonces Pablo se pudo dedicar por entero a la predicación. Entonces Pablo se dedicó por entero a la predicación. Mientras Silas y Timoteo no habían llegado a Corinto, Pablo tenía que trabajar y predicar en el día de reposo. Pero es lógico y tiene más realidad con el contexto y también con otros textos de la Escritura que pensemos en esta interpretación de este texto, en este verdadero sentido del texto. O sea que una vez que llegaron Silas y Timoteo, entonces Pablo se pudo entregar por entero la predicación de la palabra. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque Silas y Timoteo llegaron con un donativo, llegaron con una ofrenda. Y eso es lo que nos hace a nosotros pensar claramente que así es. Un comentarista habla de la bendición que era para Pablo contar con la presencia y ayuda de estos valiosos hombres. Este comentarista dice: el Dios de toda consolación suplió la necesidad de compañía de este desanimado siervo, no solo proveyéndole 2 nuevos amigos, sino también dándole los 2 ya conocidos.
disculpen, la llegada, sigue diciendo este comentarista, la llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia sin duda lo animó en gran manera. Además de ser una excelente compañía y ayuda para el apóstol Silas y Timoteo, como yo les decía, vinieron con buenas noticias de Macedonia y con ayuda económica para Pablo. Y esto sin duda fue recibido por con muchas acciones de gracias a Dios, porque Pablo sabía muy bien que el que provee todas las cosas es Dios. Y la prueba de esta declaración la tenemos en 2 Corintios 11:9. Miren lo que dice 2 Corintios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes eran los hermanos que venían de Macedonia? Silas y Timoteo. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Recuerden, Pablo, ¿qué hizo en Corinto? ¿Él les pidió algo a los corintios? No, él trabajó. En este caso, trabajó con Aquila y Priscila. Pero si somos un poquito más específicos y buscamos en otras cartas del apóstol, cuando él le escribe a los filipenses, específicamente en el capítulo 4, versos 10 al 19, miren lo que dice el apóstol. Hermanos, esta carta, cuando Pablo le escribe a los Filipos, muy probablemente estaba aquí en Corinto. De hecho, todo el mundo, todos los estudiosos de la Escritura consideran que Pablo estaba en Corinto escribiendo la carta a los filipenses. Y él les dice a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis revivido el cuidado que ustedes tienen de mí. Dice, de lo cual también estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, ustedes querían hacerlo, pero le faltaba la oportunidad. Y sigue diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los de Filipo habían participado con él en su tribulación, lo habían ayudado económicamente. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, Pablo está hablando de que él recibió ayuda económica de parte de los de Filipo. ¿Usted recuerda la iglesia en Filipo? ¿Dónde estaba? ¿En casa de quién? Si hacemos un poco de memoria, nos damos cuenta que Lidia, aquella mujer que Dios abrió el corazón, como todos nosotros para creer en el Evangelio, Dios nos abre el corazón. Lidia, aquella mujer que vendía púrpura, que en su casa muy probablemente estaba la iglesia, de aquella iglesia salían ofrendas constantemente para el apóstol Pablo, porque no solo estando aquí en Corinto, estando también en Tesalónica, les enviaron. Esta iglesia era una iglesia que contribuía, y de qué manera, a la extensión del reino. Fíjense que antes de que Silas y Timoteo llegaran a Corinto, Pablo tenía que trabajar y no podía estar dedicado por entero a la predicación. Una vez que llegaron, entonces se pudo dedicar por entero a la predicación. Ahora, en segundo lugar, además de Dios usar a buenos amigos cristianos para estimularnos, para ayudarnos, para reconfortarnos, para animarnos, también Dios usa otros medios. Y este segundo medio que vamos a mencionar
y que en este relato vemos es la bendición de nuevos convertidos. Dios anima a sus hijos, a sus siervos por medio de nuevas conversiones, de nuevos convertidos. Los versículos 5 al 8 nos narran esto. Dice el versículo 5, y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo pudo entregarse por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, en el caso de los judíos, les digo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El sustento económico como alimento espiritual y como posibilidad de trabajar a tiempo completo fue de gran ayuda. Hubo una oposición fuerte con blasfemia de los judíos que hizo que Pablo se encontrara o se concentrara solamente en los griegos o en los gentiles en su predicación. Ahora, la labor entre ellos enseguida vio excelentes frutos de conversiones que fueron magnífica y providencialmente fuente de gozo para el apóstol. No solo para los ángeles en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, como dijo Jesús, sino también para Pablo hubo gran gozo cuando vio pecadores arrepentidos, no como en Atenas, que solo unos pocos se convirtieron. Aquí en Corinto, fíjense, el líder de la sinagoga se convirtió él con toda su casa, y también muchos corintios se convirtieron. Esto fue de gran aliento para el apóstol. En tercer lugar, y creo como punto crucial y el más importante de los medios para Dios animar a sus hijos, lo tenemos en los versículos del 9 al 11 relatado por Lucas, y es la palabra directa del Señor. La palabra del Señor es la mejor fuente de aliento para el creyente. Si nosotros leemos el texto, dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Miren lo que provocó las palabras del Señor. Miren lo que Dios usó, cómo Dios usó su palabra para animar contundentemente a este hombre. Ahora, de todos los medios usados por Dios, este es, sin temor a equivocarnos, el más efectivo y el más duradero. El Señor, que sí sabe todas las cosas, por supuesto, y conoce el corazón de sus hijos. Y hermano, estas palabras de aliento del Señor para Pablo son una evidencia contundente de que Pablo estaba desanimado y temeroso. Porque ¿por qué el Señor le dice no temas? ¿Por qué le dice no temas? Bien, el Señor, que sí sabe todas las cosas, conoce el corazón de sus hijos, no solo sabía lo que vendría a Pablo de mano de los judíos, porque ustedes saben, después de esto se nos relata que los judíos se levantaron y lo llevaron ante Galión. Bien, el Señor sabía esto, pero también conocía el corazón atribulado de este apóstol, que es un apóstol, pero es un ser humano, y se atribula también. Y por todo ello aparece el Señor en el momento preciso para animarle personal y particularmente. El Señor se aparece de manera providencial en el momento preciso, en el momento cumbre, en el momento más necesario, y da aliento a su hijo de una manera gloriosa. Ahora,
por la importancia de estas palabras, por la importancia que es el Señor de este medio, vamos a considerar el contenido de las palabras del Señor a Pablo. En primer lugar, el Señor le dice, no temas. No temas. Y claramente nos indica que aún el apóstol Pablo sintió temor. No se crean que el temor es algo que solo te viene a ti. No, al apóstol también tuvo temor. Pero una vez más, el Señor y Dios del universo nos llama la atención para no temer a los que matan el cuerpo, pero nada pueden hacer con el alma. ¿Usted recuerda cómo Jesús nos enseñó? No temáis al que mata el cuerpo, pero nada puede hacer con el alma. Solo debemos temer a aquel que mata el cuerpo y echa el alma al infierno. Hermanos, nosotros debemos temer solo a Dios. Y a Él sí le debemos temer. Porque es Dios fuerte, santo, celoso y tiene nuestras vidas en sus manos. A Él sí debemos temer. Ante Él debemos temblar. Pero no debemos temblar ante el hombre, ni debemos temblar ante ninguna otra situación. Aunque vienen con frecuencia, son propios de nuestra naturaleza pecaminosa, el temor. Al que dirán, al hombre, a lo que pueda hacernos el hombre. En segundo lugar, Jesús le dice, o la segunda parte de las palabras de Jesús, son, habla y no calles. Primero, no temas. Segundo, habla y no calles. Pablo debía seguir predicando el evangelio sin parar de hacerlo. Aunque todo el mundo le rechace, Pablo debía seguir predicando el evangelio. Aunque haya muchos hombres blasfemando, no deje de decir la verdad más importante del mundo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pablo. Aunque esta no sea popular y te traiga problemas con los seres humanos de todas formas, habla y no calles, pues es preferible meterte en problemas con los seres humanos y no con Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hablaste o predicaste el evangelio? ¿Te das cuenta que solo los enemigos de Dios se oponen a que hables? El Señor nos está diciendo, habla y no calles. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue el momento? ¿Te das cuenta? ¿Te pudieras dar cuenta del momento en que el enemigo logró que callaras y tuvieras temor de los hombres para hablar? Nosotros tenemos que también mirar a estas palabras y tomarlas no solo para Pablo, sino para su iglesia. El Señor nos está diciendo, habla y no calles. Si ya tú callaste y dejaste de hablarle a tus vecinos, a tus amistades, a tu radio de acción, si dejaste de hablarles, el enemigo consiguió mucho en ti. Pero el Señor hoy te dice, habla y no calles. Tercer lugar, continúa el Señor diciéndole, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Solo esto debe bastarnos para cobrar aliento, hermano. Solo eso. No importa que el mundo entero esté en contra nuestra. Si Dios está de nuestro lado, ya no importa. Hermano, Jesús lo prometió en una ocasión. Él dijo, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esto es para la iglesia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que el Señor está haciendo ahora simplemente es recordando lo que Él ya ha dicho. Él está recordando al apóstol Pablo que Él está con él cuando Él está predicando el evangelio. Él no lo deja, Él no lo desampara. Él es fiel. Pero en cuarto lugar, Jesús, el Señor, le dice a Pablo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y tenemos que notar el sentido correcto de estas palabras. No quiere decir que, no le promete que nadie le pondrá la mano encima
sino que aunque así sea, si le ponen la mano encima, no será para mal. Por mucho daño que le hagan, Dios lo va a ordenar para bien. Eso es lo que quiso decir el Señor. Si te ponen la mano encima, no te van a hacer mal. O sea, no te van a dañar al punto de que sea para mal de tu alma o para mal del reino. Va a ser, Dios, yo lo haré que sea para bien. Hermanos, nunca Dios nos ha prometido una vida sin problemas o sin aflicciones. Pero sí nos ha prometido, contigo estaré yo en la angustia. Eso Dios lo ha prometido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él nos ha dicho, muchas son, pero te libraré. Y también el Señor nos recuerda algo que debemos saber, que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Todas las cosas. Y hermano, el Señor termina diciéndole a Pablo, considerando estas últimas palabras del Señor, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Acaso Dios no sabrá quiénes se convertirán y quiénes no? ¿Acaso Él no conoce a los que Él escogió de antemano antes de la fundación del mundo? Y hermano, noten conmigo la excelente doctrina de la elección o de la soberanía de Dios, pero de la responsabilidad humana también. Pablo tenía que quedarse en Corintio predicando el evangelio porque allí había mucho pueblo elegido. O sea, para muchos hoy sería así, bueno, si aquí hay pueblo elegido, me voy de aquí, de todas maneras, ellos se van a convertir de todas maneras. No hay que predicarle a nadie. Dios los va a hacer que se conviertan. Los mismos creyentes que hay aquí le predicarán. No. Dios le dice a Pablo, por cuanto yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, no calles, habla. Porque ellos se convertirán solo por la predicación de la palabra. Nosotros tenemos que saber que la responsabilidad humana es una verdad enseñada en la Escritura y la soberanía de Dios también. Y estas no están en contradicción. En nuestra mente podrán estar en contradicción. En nuestra mente finita podrán estar en contradicción. Pero en Dios no están en contradicción. El hecho de que hayan elegidos en una ciudad, eso nos hace responsables de predicar el evangelio, no de no predicar. Ahora, fíjense, es como si el Señor le dijera a Pablo, yo sé que en esta ciudad tan profana, tan llena de toda clase de inmoralidad, con el templo de Venus o Afrodita en ella, son muchos los que escucharán tu palabra y serán añadidos a mi pueblo, que ya no es solo Israel, sino muchos de los que vendrán de los cuatro puntos cardinales. Hermano, no desesperemos de ningún lugar de la tierra. Cuando en Corinto halló Jesucristo mucho pueblo, ningún lugar de la tierra puede hoy ser más malvado. Ninguna persona puede ser más malvada que las presentadas aquí. Nosotros tenemos que mirar a las Escrituras y vivir y tener esperanzas de la conversión de cualquier ser humano, de cualquier ciudad. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estas palabras? Dice la Escritura, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El apóstol fue totalmente reconfortado, animado, y dijo, aquí me quedaré predicando el evangelio y nada me apartará de mi deber. En último lugar, nosotros podemos ver que aunque el punto cumbre del aliento para Pablo vino de las palabras del Señor, el cumplimiento de esas palabras del Señor también fueron de mucho aliento para Pablo. O sea, en nuestro cuarto punto o nuestro cuarto medio, el medio que Dios usa es que Dios hace que se cumpla su promesa a la vista de nosotros o su promesa en el tiempo
a la vista de nosotros. Y eso lo vemos, ¿por qué? Bien, porque los judíos tuvieron la intención de matarle, le llevaron a juicio, pero él salió ileso. O sea, Dios tornó todo para bien. Dios defendió a Pablo, no pudieron hacerle ningún mal, o al menos no pudieron dañar su vida íntegra, y pudo seguir predicando el evangelio. Esto vamos a verlo detenidamente por unos minutos, viendo el relato bíblico nuevamente. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra el rey, contra la ley, disculpen. Y al comenzar Pablo a hablar, solo comenzó a hablar Pablo, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Dice: y los echó del tribunal. Y esa frase, los echó del tribunal, déjeme decirle que implica la acción de fuerza, de violencia. O sea, los sacó del tribunal. Dice: sacan de aquí, yo no quiero saber nada de ustedes, no quiero ser el juez de ustedes por una cosa de palabras y no de ningún delito en sí. Y el verso 17, del cual vamos a tener que dedicarnos, aunque sea unos minutos, dice: y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaba delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello, porque por la falta de claridad de ese versículo les voy a hacer algunas aclaraciones. Bien, aquí en esta porción debemos ver en primer lugar la intención de los judíos de hacerle mal a Pablo, y una intención pecaminosa, pues le trajeron bajo una acusación falsa ante el tribunal, ante Galión. Déjenme decir que Pablo comenzó a defenderse solamente de esta acusación, y bastó para que Galión, que en la historia, no en el relato bíblico, pero sí los historiadores que hablaron de este hombre, lo tienen como un hombre justo, no justo desde el punto de vista bíblico, pero sí un hombre con ciertas gracias comunes, un hombre sabio, un hombre inteligente, que no le gustaba que lo adularan, y eso era muy importante, un hombre poderoso, y era un hombre que actuaba con cierta justicia en muchos momentos. Este Galión, desde que se dio cuenta que habían traído a Pablo aquí con una acusación falsa, él disolvió aquello y dijo: ustedes no tienen motivo para esta acusación, y sacó a los judíos de allí. Ahora, miren cómo la rabia y la impotencia de los judíos inconversos se demuestra al tomar a Sóstenes. Ahora recuerdo, dice el verso 17, los griegos tomando a Sóstenes, que es mencionado en primero los Corintios 1:1 como uno de los convertidos ahí en Corintios. O sea, muy probablemente porque Sóstenes era cristiano. Los judíos lo tomaron. Dice, en nuestra versión de la Biblia dice: entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes. Hay otras versiones que dicen: entonces todos los judíos apoderándose de Sóstenes. Y dicen que es principal de la sinagoga. Sin embargo, ese título, ya habíamos visto de alguien que se había convertido con ese título, y algunos también difieren de que la palabra ahí a traducir sería principal, o sea que una mejor traducción sería alguien que gobernaba en la sinagoga también. Y dice que lo golpeaban delante del tribunal. La escena, para que ustedes estén claros, así como al menos yo estoy claro después de estudiar un poquito el texto, la escena es que estos judíos de rabia comenzaron a golpear a Sóstenes, que era uno de los judíos que había convertido, y al golpearle delante de Galión, Galión se hizo el de la vista gorda. También en Reina Valera del 60 se nos dice: pero Galión nada se le daba de ello. Nada se le daba de ello no nos dice mucho a nosotros, al menos en el español que nosotros hoy usamos. Pero otras versiones de la escritura dice: pero a Galión no les hizo caso, no le importó que delante de él le golpearan a un hombre. Ahora, note conmigo esta curiosidad. Galión acaba de demostrar su justicia,
o su carácter de un hombre con equidad y con justicia, de un juez recto, y ve que no hay razones para acusar a Pablo y les dice a los judíos: váyanse de aquí, no hay ninguna razón para acusar a este hombre, no hay nada de peso y son cosas de palabra y de su propia religión, júzguenlo ustedes. Pero después de ser así de justo, entonces es injusto al permitir que alguien se dañe, le dañen físicamente a alguien delante de sus ojos y él no tomar ninguna medida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la soberanía de Dios evidenciada por la injusticia de Galión comprobada. ¿Por qué fue librado Pablo de Galión? ¿Porque Galión era justo? ¿O porque Dios hizo que Galión fuera justo en el momento que acusaran a Pablo? Porque fue injusto en el momento que golpearon a Sóstenes. Entonces, no fue la justicia de Galión lo que libró a Pablo, sino el Dios soberano y providencial fue el que libró a Pablo. Hermanos, ninguno de nosotros es apóstol, pero también ninguno de nosotros vive a diario la tensión que vivió Pablo en su intenso y glorioso ministerio. Sin embargo, todos nosotros somos humanos, igual que Pablo, y todos nosotros somos hijos de Dios, como fue Pablo. Así que todos podemos identificarnos con sus desalientos, todos nos podemos identificar con sus temores y con sus aflicciones. Ante esta verdad o esta realidad, lo vivido por Pablo y la manera en que Dios le animó, nos debe servir de ejemplo en nuestras vidas diarias. Dios de la misma manera suele animarnos y levantarnos. Yo te quiero preguntar, ¿ya tienes la dicha de contar con algún hermano o hermana, en este caso, en Cristo, con el que puedes hablar y en el que incluso pudieras trabajar, pudieras andar con él, tener comunión con él? Alguien que conoce tus debilidades y que quizás tú conozcas las de él o ella, pero que se aman al punto de que si fuera necesario darían la vida el uno por el otro. ¿Tienes a ese alguien ya? Si ya tienes esa dicha, entiende que es el Señor que te ha hecho ese glorioso regalo para animarte en el camino. Recuerden que muchas son las aflicciones del justo. Tú necesitas un amigo en el Señor. Amigos en el Señor tú necesitas. Yo los necesito. Verdaderos hermanos en los cuales podemos confiar, que nos tenderán la mano, porque dos es mejor que uno, porque cuerda de tres dobleces no se rompe fácil, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque cuando cae uno, el otro le puede levantar, pero si fuere solo, ay de él. ¿Cuántas personas, te quiero preguntar también, cuántas personas has ganado para el Señor? Si ha sucedido esto, ¿no son de gran inspiración para ti? ¿A cuánto les has hecho bien con la predicación del Evangelio? Ver los frutos de la obra de Dios, de la obra que Dios hace por medio de nosotros. Ver los frutos que Dios hizo por medio de él fue de gran consuelo para Pablo. Y de seguro lo seguirá siendo para todos nosotros por los siglos. Va a ser un gran consuelo. Ahora, solo que si no predicamos, por supuesto, nunca tendremos la dicha de ver los frutos de la predicación. Solo se van a ver frutos de la predicación si predicamos. Te pregunto, ¿gozas tú de una estrecha, constante y saludable comunión con tu Padre, con el Señor, con el Salvador tuyo? ¿Gozas de una estrecha, constante y saludable comunión con tu Padre, con tu Señor, con tu Salvador? Hermanos,
aquellos que cultivan una relación estable y constante con Dios, por medio, por supuesto, de su palabra y por medio de oraciones sinceras y frecuentes, de seguro no les faltará la palabra de aliento de Dios en los momentos precisos, en los momentos claves de la vida. No les va a faltar. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasas leyendo las Escrituras cada día? Fíjense que te estoy preguntando, no si estás leyendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo las Escrituras cada día? Te quiero preguntar también, ¿entiendes lo que lees? ¿Procuras entender por medio del uso de comentarios o preguntas a tus líderes? ¿Procuras entenderlo? ¿Qué texto de las Escrituras conoces de memoria? ¿Qué textos conoces de memoria? ¿Cómo puede catalogarse tu conocimiento de toda la Biblia? ¿Cómo se puede catalogar? De cada uno de los libros de la Biblia, ¿tú conoces? ¿Cuánto interés tienes o le tienes a la predicación predicada por tu pastor en el día del Señor? ¿Por cuánto tiempo meditas en esa predicación durante la semana? ¿Cuántas predicaciones de buenos hombres de Dios oyes durante la semana en este tiempo que es tan fácil hacer eso con un dispositivo como un teléfono celular? ¿Cuántos libros estás leyendo de buenos maestros de Dios? Maestros que Dios le ha dado a la iglesia, a su iglesia en la historia del cristianismo. ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuál estás leyendo en estos momentos? ¿Cuánto tiempo pasas en oración diariamente? ¿Cuánto tiempo? Fíjense, no estoy diciendo si horas. ¿Cuánto tiempo pasas en oración diariamente? ¿Son tus oraciones, yo quiero preguntarte, llenas de vida o monótonas? ¿Te presentas tú delante de Dios creyendo que Él está ahí? Que Él está ahí contigo, que Él te escucha y que te va a responder, que te responde con bien. Que tú llegas a su encuentro, a tu Padre en secreto. Oras durante el día con frecuencia o con constancia, al punto que pareciera a la vista de otros como que hablas solo. Tú estás en relación, comunión con Dios. Por supuesto que depende de cómo respondes a las preguntas anteriores. Si escuchamos o no la voz del Señor animándonos. Depende de todas las respuestas a las preguntas que yo te hice. Y en último lugar, puedo decirte con toda seguridad que si miramos con detenimiento y paciencia al desarrollo de los acontecimientos de la vida a nuestro alrededor, concluiremos: Dios reina. Vamos a concluir así: Dios reina, Él es el soberano del cielo y de la tierra y torna todo para bien de su pueblo. Y esto también nos animará en la carrera con toda seguridad. Padre, tu nombre sea exaltado. Gracias por animarnos en esta carrera que sin dudas es difícil, es hacia arriba. Es por un camino estrecho y angosto. Es en una lucha constante contra el pecado, pero también procurando hacer el bien que no queremos. Señor, concédenos aliento. Concédenos, Señor, las fuerzas y la gracia para vivir, Señor, con salud, con dicha, con agradecimiento, con acción de gracias en esta vida. Te imploramos en Cristo que así como a Pablo, también nos animes a cada uno de tus hijos. En nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.